Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión académica del día de hoy, 17 de septiembre. El tema de hoy es alergia a pescados y mariscos, el abordaje clínico y molecular. Para esta sesión agradezco a la doctora en medicina Cindy E. de Lira Quesada, quien me ayudó a la elaboración de esta presentación. Yo soy la doctora Esperanza Jiménez Luna, residente de segundo año de alergia e inmunología clínica. Como introducción a nuestro tema, em, actualmente se conocen más de 160 alimentos que pueden causar una alergia alimentaria. Como ustedes saben, existen 9 alimentos que representan la mayor parte de la carga de enfermedades más graves de estas alergias. Y dentro de estos 9, los alimentos azules pertenecen a este grupo, que son los que vamos a ver el día de hoy. Estos alimentos azules es un término en general para todos los organismos acuáticos comestibles, de los cuales veremos a continuación en el pescado y los mariscos, ya que estos son consumidos en gran manera y la alergia a estos pues tiene una prevalencia creciente por el incremento también del consumo a nivel mundial. Como introducción a nuestro tema, los mariscos, ya es decir, los crustáceos y moluscos, son una de las principales causas de anafilaxia mortal, sobre todo en adultos, ¿verdad? Y esto es a nivel mundial. Estos son de relevancia porque son parte importante de la dieta de muchas regiones en todo el mundo. Por lo tanto, las implicaciones de estas alergias pues, puede tener un impacto tanto nutricional, social y psicológicas. Asimismo, es esencial educar a nuestros pacientes desde la lectura de etiquetas hasta la existencia de contaminación cruzada, el uso de la adrenalina y pues, el entorno seguro, ¿verdad?, de nuestros pacientes. Las estrategias de desensibilización aún en nuestros días son limitadas. Realmente no existe todavía una guía o un protocolo a seguir de desensibilización, pero actualmente están emergentes y es lo que se está estudiando en la actualidad para poder mejorar el pronóstico y el tratamiento de estos pacientes. Antes de iniciar para hablar de los peces y de los mariscos, pues hay que saber que a pesar de que tenemos una amplia biodiversidad de las especies consumidas, realmente lo que consumimos de los pescados pertenecen al grupo de los osteichthyes, que son prácticamente los pescados que son vertebrados. Y como podemos ver en esta tabla, los mariscos invertebrados que mayormente consumimos, pues realmente viene a un número limitado de órdenes, como pueden ver estos. Y si observamos dentro de los pescados, el orden pues realmente se limita a 5 familias importantes, 5 órdenes: gadiformes, salmoniformes, perciformes, pleuronectiformes y los clupeiformes. Tenemos una amplia biodiversidad, pero actualmente es lo que mayor se consume. Entonces, para su estudio, lo vamos a clasificar los alimentos del mar en pescados y mariscos. Dentro de los pescados vamos a dividirlos en pescados óseos y pescados cartilaginosos. Esos son los que mayormente se consumen. Y dentro de los mariscos vamos a dividirlo en crustáceos o moluscos. Dentro de los crustáceos, los que mayormente se consumen son los camarones, el cangrejo y la langosta. Y los moluscos los vamos a subdividir con base al número de valvas que tengan, en bivalvos, univalvos o cefalópodos. Esa va a ser la clasificación en la cual vamos a estudiar la alergia a pescados y mariscos. Entendiendo esta clasificación, también podemos entender por qué hay mucha reactividad cruzada entre estas especies. Hablando de la epidemiología de la alergia a estos alimentos azules, el pescado, como ustedes bien saben, es un alimento muy frecuente en consumo, ya que tiene una importante fuente de ácidos grasos, omega 3, proteínas, oligoelementos y vitaminas liposolubles. En general, se estima que la alergia al pescado va de 0,1 a 0,4 a nivel mundial en general, ¿verdad? Si hablamos de la prevalencia a nivel global, la alergia en mariscos va a ser más frecuente que la alergia a pescados. Y como podemos observar, los adultos van a ser la población mayormente afectada, a diferencia de los niños. Y es una de las principales causas de anafilaxia alimentaria en este grupo etario. A grosso modo, en conocimientos básicos, va a ser el alergeno pescado? ¿Cuál es el pescado más alergénico? Este va a ser el bacalao, ¿ok? Y el marisco más alergénico va a ser el camarón. El país con mayor prevalencia reportada va a ser Estados Unidos, Japón y países del sudeste asiático. Vamos a desglosar más a fondo este apartado
Y el país con menor prevalencia reportada van a ser aquellos países nórdicos o centroeuropeos que no van a ser, que no son costeros. La región de Asia va a ser la región que mayormente va a tener una prevalencia de alergia a mariscos y a pescados. La prevalencia, como pueden observar a nivel global, si era de 0.1 a 0.4 y a nivel general de adultos de a 2-3% de mariscos, en Asia puede ir hasta el 7.7% en algunos países. Entonces es muchísimo más frecuente observar esto en esta región. Inclusive en la sensibilización a la IgE, a los mariscos, en los niños de Singapur, pues va hasta de 10.6% y en la población china del 13.1%. Por lo tanto, estos son datos importantes, lo que nos hace pensar en por qué los países asiáticos tienen mayor prevalencia de alergia a pescados y mariscos. Y bueno, dentro de lo que encontré en la literatura, esto se debe por factores multifactoriales, ambientales y culturales. Una de estas razones es por la alta exposición dietética desde la infancia y vida prenatal. Uno de estos autores principales actualmente en la alergia alimentaria, como ustedes saben, es el doctor Gary Won, el presidente electo de la UAO, quien lo tuvimos recientemente aquí con nosotros y era lo que nos explicaba, ¿no? A pesar de que se sugiere tener una alimentación temprana a estos alimentos, el pescado y mariscos en China se consumen de manera temprana, inclusive las madres lo consumen durante el embarazo y la lactancia. Asimismo, otra razón podría ser la contaminación ambiental y el contacto ocupacional. Como ustedes saben, pues son regiones costeras que frecuentemente trabajan con estos recursos, de los pescados y los mariscos. Por lo tanto, hay una exposición más frecuente. Los factores genéticos y epiteliales también tienen que ver, ya que hay una mayor prevalencia de mutaciones asociadas al desequilibrio epitelial. Y un cuarto elemento sería el diagnóstico más riguroso y conciencia en Asia, ¿verdad? Son países que tienen el poder hacer el diagnóstico molecular más fácil que en algunos países del tercer mundo. Por lo tanto, pues el diagnóstico es más específico y eso puede contribuir a que haya una mayor prevalencia de alergia al pescado y mariscos. Hablando de nuestro país, la prevalencia en México, en general no tenemos cifras de manera oficial. La alergia a mariscos se estima de 0.5 a 1.5% en adultos mexicanos, que coincide con la literatura pues, global, ¿verdad? Y la alergia al pescado, como ustedes pueden ver, va a ser menor que la alergia a mariscos. Sobre todo esta prevalencia va a ser mayor en las zonas costeras. ¿Cuál es el marisco más alergénico en México? Pues va a ser el camarón blanco. Y el pescado más alergénico en México va a ser el mero, mojarra, el atún y el bacalao. Los estados con mayor prevalencia reportada son Sinaloa, Veracruz, Baja California Sur, Tamaulipas y Yucatán, que son prácticamente pues donde son estados costeros, ¿verdad? Y los estados con menor prevalencia, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. En nuestro centro en el CRAI, pues la estadística reportada pues va de la mano. Estos son los alergenos alimentarios que se han detectado en el 2022 y como podemos ver, el atún, la sardina, el róbalo, el camarón son de los alergenos a pescados y mariscos mayormente reportados. Entonces, pues van de la mano con lo que se reporta en la literatura. Vamos a entrar ahora en el tema de la alergia a pescados. La fuente alergénica de los pescados, de donde mayormente va a provenir, va a ser de la carne del pescado, sobre todo del músculo del pescado. Aquí es donde mayormente va a residir la actividad alergénica, ¿ok? Las parvalbúminas van a ser los principales alergenos de estos mismos y van a ser muy abundantes, pues, en el músculo del pescado. Otros alergenos que podemos encontrar en la carne de pescado van a ser las enolasas, aldolasas, el colágeno, la tropomiosina y otros. También podemos encontrar fuente alergénica en huevos, huevas o el caviar. Afortunadamente es algo que no consumimos de manera abundante en nuestro país, por lo tanto, pues esta va a tener una menor prevalencia, pero hay que saber que la vitelogenina se ha identificado como un alergeno y lo podemos encontrar pues en el caviar. Asimismo, la gelatina de pescado, cola de pescado y productos similares, pues es lo que se conoce que se elabora a partir de la piel y las espinas del pescado.
Y la cola de pescado, pues esta se deriva de la vejiga de los peces. Por lo tanto, esta puede ser una fuente de alergeno en el pescado y hay que conocer y saber que estos los podemos encontrar en algunos productos tanto alimenticios como farmacéuticos o biológicos. Otra fuente alergénica va a ser la sangre de pescado, asimismo conocida como la emina de pescado. Este es de relevancia clínica porque, sobre todo en el asma ocupacional, ya que aquí es donde la fuente puede ser una fuente relevante de alergenos en el procesamiento del pescado. Por lo tanto, hay que tenerla en mente cuando hablemos de asma ocupacional en estos pacientes. ¿Cuáles son algunos factores de riesgo para la alergia de pescados y mariscos? El principal a mencionar aquí va a ser los genéticos e inmunológicos, ¿verdad? Que haya antecedentes en la familia de atopia, que tenga el individuo, nuestro paciente, otras alergias alimentarias o inclusive mutaciones o disfunción de la barrera epitelial. Asimismo, dietéticos por la introducción tardía al pescado en la alimentación infantil, pues esto, como mencionamos, va a ser controversial, como acabamos de mencionar. El doctor Gary Wong mencionaba en su plática reciente de Highlights, donde realmente él hace hincapié en que tendríamos que hacer estudios a nivel poblacional y nuestras propias vigas para realmente hacer una recomendación de introducción temprano tardía a estos alimentos, ¿verdad? Las dietas ricas en productos del mar también van a ser factores de riesgo. La sensibilización cruzada, inclusive aunque no estemos expuestos o consumamos estos alimentos, si estamos expuestos a ácaros de polvo, cucarachas y otros peces, por reactividad cruzada, que lo veremos a continuación, pues va a ser un factor de riesgo para tener la alergia al pescado y a los mariscos. Y laborales, como mencionamos, el contacto ocupacional con el pescado, la exposición respiratoria de aquellos que preparan estos alimentos. Comorbilidades. ¿Qué comorbilidades pueden aumentar el riesgo de padecer esta alergia? Bueno, si tenemos dermatitis atópica moderada grave, si tenemos alergia a otros alimentos y también si tenemos FPS a pescado, que es una alergia no mediada por IgE. Las manifestaciones clínicas van a ser muy variadas y a grosso modo lo vamos a dividir en aquellas mediadas por IgE y no mediada por IgE. La mediada por IgE va a ser aquella en la cual va a estar causada por anticuerpos de inmunoglobulina E que va a ir dirigida contra los antígenos del pescado. Y la no mediada por IgE va a ser aquella que se produce a través de mecanismos mediados por células. La más importante, la más frecuente, va a ser la mediada por IgE. Y para tener pues tenemos que sensibilizarnos, ¿verdad? ¿Cómo podemos sensibilizarnos o cuál va a ser la sensibilización? Va a ser a partir del tracto gastrointestinal, propiamente por la ingesta de estos alimentos, o el sistema respiratorio, por ejemplo, quien esté preparando los alimentos y la aerolización puede sensibilizarse. Contacto directo con la piel, o el contacto con la piel o por inhalación de las proteínas durante la cocción o el procesamiento, como el asma ocupacional de la cual hemos hablado. Una vez que nos hayamos sensibilizado y consumamos este alimento y tengamos la alergia, los antígenos del pescado se van a absorber 10 minutos después de la ingestión a esto. Entonces, esto es importante ya que en la historia clínica pues va a ser un dato pivote también a preguntar, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo después de haber consumido el alimento presentaron las molestias? Los síntomas normalmente van a presentarse de manera inmediata o en las 2 horas siguientes a la exposición. Y el tiempo máximo que se ha reportado en una reacción tardía son hasta 8 horas. Y algo importante a mencionar y a tener en cuenta en la historia clínica de nuestro paciente es que los antiácidos pueden provocar una digestión parcial y por lo tanto una mayor asimilación de los alergenos. Entonces, ojo con aquellos pacientes que estén consumiendo estos antiácidos. Las manifestaciones más comunes van a ser desde síndrome de alergia oral, rinitis, dolor abdominal, diarrea, urticaria, angioedema, asma y a veces inclusive hasta anafilaxia mortal. Y es importante también tener en cuenta que los alergenos del pescado pueden también desencadenar la dermatitis atópica, sobre todo en lactantes. Los grupos de alergia al pescado mediada por IgE, estos pacientes que tengan una alergia mediada por IgE los vamos a subdividir para tener una mejor comprensión del diagnóstico y el tratamiento que lo vamos a desmenuzar a continuación. Estos pacientes los vamos a dividir en polisensibilizados si tienen alergia a múltiples pescados, en oligosensibilizados si reaccionan a ciertas especies de pescados.
y aquellos pacientes monosensibilizados si solamente tienen una reacción selectiva a un tipo de pescado. La alergia no mediada por IgE, como hemos visto en nuestra clase anterior, normalmente va a estar presente en la esofagitis eosinofílica, en la gastritis eosinofílica, en la FPS y FPA. Los alergenos del pescado, bueno, esta es una tabla en la cual resumimos las más importantes y las vamos a desglosar cada uno. Algo importante mencionar de esta tabla es que la principal del pescado va a ser la parvalbúmina. La parvalbúmina se puede subdividir en alfa y beta parvalbúmina. Específicamente hablando, sería la beta parvalbúmina como el principal alergeno del pescado. Esta normalmente va a estar hasta en un 95% de los pacientes alérgicos. Por lo tanto, va a ser de relevancia porque también es muy estable al calor y la digestión. Y esto va a tener una importancia en el pronóstico de nuestros pacientes. También vale la pena mencionar que los alérgenos secundarios van a ser la enolasa y la aldolasa, y todas estas, a diferencia de las primeras mencionadas, pues van a ser de relevancia clínica cuando tengamos pacientes con alergia selectiva a ciertos pescados. Hablando de la más importante, la parvalbúmina, esta va a ser el alergeno principal del pescado. Como mencionamos, puede haber beta y alfa parvalbúmina. La de relevancia clínica va a ser esta primera, que la vamos a encontrar en peces óseos y va a ser alergénica. Esta va a ser una proteína muscular de bajo peso molecular que le va a servir al pez como va a actuar en el músculo, por lo tanto, pues va a ser la fuente alergénica el músculo, ¿verdad? Las implicaciones clínicas de esta es que la vamos a encontrar en la mayoría de los pacientes alérgicos al pescado, que es termoestable y resistente a la digestión, y la mayoría de las especies del pescado, pues la tienen presente. Por lo tanto, va a haber una reactividad cruzada, mayormente mediada por esta proteína. Y la alergia, esto se traduce en que nuestro paciente pues va a tener una alergia persistente. La reactividad cruzada va a ser de relevancia por lo anteriormente dicho. Esta comparte una homología estructural de hasta el 80%. Por lo tanto, va a tener reactividad entre múltiples especies de peces. Esta tabla es una tabla donde les menciono con qué especie de pescado la va a tener presente, y tener en mente que con este tipo de especie va a haber una reactividad cruzada. ¿Y de qué nos va a servir esta? Esta proteína la podemos encontrar en los estudios moleculares, por ejemplo el ALEX. Y nos va a servir va a tener una utilidad diagnóstica para lo siguiente, sobre todo el diagnóstico diferencial. Si nuestro paciente en el ALEX lo reportan como positivo, que es sensible a la parvalbúmina, esto puede decir que puede tolerar especies pues con baja cantidad de parvalbúmina, ¿verdad? Entonces va a haber especies que van a tener alta cantidad de parvalbúmina y van a haber especies que van a tener baja. Por lo tanto, podríamos pensar que nuestro paciente podría tolerar aquellas especies con baja cantidad de parvalbúmina. Si nuestro paciente no hay sensibilidad a otros alergenos musculares, como las secundarias de enolasa, aldolasa y colágeno, pues las reacciones pueden ser más amplias, es decir, puede tener reacciones con otras especies, pero también nos va a servir para el pronóstico, como lo veremos a continuación. Estos van a ser los peces que tienen alto contenido o medio contenido de parvalbúmina, y estos son las especies que tienen bajo contenido de parvalbúmina. El atún entraría en aquellas especies con bajo contenido de parvalbúmina. Las enolasas van a ser los alergenos secundarios del pescado, y estas van a ser enzimas glucolíticas que se van a encargar de catalizar la conversión de 2-fosfoglicerato de fosfoenol piruvato en la glucólisis. Y esta va a ser necesaria en el músculo también del pescado para poder catalizar estas reacciones bioquímicas. Hasta el 40% de los pacientes alérgicos al pescado la van a tener presente, y su papel se asocia a las alergias específicas de especie. Algo importante a mencionar es que el calor o la cocción, pues esta va a ser moderadamente estable, pero realmente va a ser muy similar. La alergia al pescado, como podemos ver, por estas razones, es que va a ser persistente, y a pesar de que lo consumamos bien cocido o en cualquier forma de preparación,
realmente no vamos a sugerir al paciente pues consumirlo, ¿verdad? En cualquier manera de preparación. Las enolasas, estos son algunos alérgenos de pescado identificadas que las contienen. Y la especie con mayor concentración a tener en cuenta es estas últimas tres: la carpa, el salmón y el bagre. Y existe reactividad cruzada intraespecie por la misma homología que mencionamos. Entonces, ¿cuándo va a ser útil identificarla? Si nuestro paciente tiene pruebas negativas a parvalbúminas, pero la clínica es muy sugestiva de alergia a pescado, podemos pensar que a lo mejor tiene una reactividad o una alergia ya específica de alguna especie de pescado, pues podríamos estar pensando en las enolasas. O si existe reactividad selectiva, como mencionamos, a una especie de pescado, o si existe sospecha de sensibilizaciones por exposición ocupacional. Es decir, si tenemos un paciente de asma ocupacional que se dedica a lo mejor al procesamiento del pescado, podríamos sospechar de las enolasas. Asimismo, las aldolasas van a ser muy similares a estas anteriores que acabamos de explicar. También van a ser considerados alérgenos menores, y la importancia de estas es que pues van a estar en un gran porcentaje de un 30-60% con pacientes con alergia al pescado, y vamos a utilizarlas o van a ser de relevancia clínica en aquellos pacientes que tengan alergia a especies específicas, por ejemplo, al bagre o al salmón. En esta va a tener una utilidad diagnóstica en aquel paciente que tenga una clínica evidente, sobre todo a una especie de pescado, y haya salido la parvalbúmina negativa. Entonces, la vamos a pedir, por ejemplo, si nuestro paciente tenemos la alta sospecha clínica y la clínica es muy evidente, pero la parvalbúmina, que es la principal, salió negativa, no la voy a descartar. Tendría que tener en cuenta la aldolasa y las enolasas, que serían las secundarias, los alergenos secundarios, ¿verdad? Asimismo, si se sospecha de la alergia específica de especie, por ejemplo, que venga un paciente y nos diga específicamente el atún, podría tener en mente la aldolasa. O si hay polisensibilización a múltiples componentes musculares. Para tener en cuenta que hay ciertos factores que pueden cambiar a lo mejor la alergenicidad, como el calor y la cocción. La aldolasa realmente van a ser moderadamente lábiles, pero aún así no se sugiere que se consuma a pesar de que esté bien cocido. El procesamiento, algunas técnicas se ha determinado que puede degradar de manera parcial los alergenos. Y las especies con mayor concentración de alergenicidad reportada va a ser muy similares a la anterior: el bacalao, el salmón, el atún y el bagre. Estas son algunas alergenos de pescado identificadas en diferentes pescados que hay que tener en mente para conocer que tienen aldolasas. Otro alergeno va a ser el colágeno de pescado, en el cual pues se me hizo interesante, ya que este colágeno de pescado normalmente va a ser utilizado también en la industria alimentaria y de cosméticos. Por lo tanto, no es tanto que lo consumamos, ¿verdad? Como tal, como el colágeno de pescado, sino realmente va a ser de manera indirecta en estos productos, como las cápsulas de ciertos medicamentos, como las gelatinas, suplementos y propiamente el colágeno hidrolizado. Por lo tanto, esta alergia al colágeno de pescado se ha detectado tanto por vía oral, porque lo estamos consumiendo a través de esto, tanto como inhalada y parenteral. Por lo tanto, también hay que tenerla en mente. En nuestro país sí se ha reportado que se utilicen suplementos de colágeno en México, pero si se dan cuenta, pues son países asiáticos los que mayormente tienen el uso del colágeno de pescado. Pero pues hay que tenerlo en cuenta que también podríamos mencionarlo en esta industria, ¿no? La alimenticia y la de cosméticos. La tropomiosina va a ser un alergeno estructural clave en mariscos, más que nada en mariscos. Lo vamos a mencionar aquí en pescados porque es parte de también, pero la mayor importancia lo vamos a mencionar en los mariscos. Esta, como tal, va a ser una proteína contráctil fibrilar. Algo importante a mencionar es que esta está conservada en secuencia, pero en los peces va a ser estructural y va a ser diferente de manera antigénica. Por lo tanto, no va a cruzar con los mariscos, ¿ok? Rara vez va a ser alergénica en el pescado. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que es alérgico al pescado, no necesariamente tengo que prohibir los mariscos, ¿ok? Y viceversa. Por lo tanto,
realmente no vamos a sugerir esa eliminación en la dieta. La reactividad cruzada es muy baja, inclusive algunos mencionan que es nula. Los alérgenos, los pescados con este alergeno va a ser la tilapia y el bagre, que son consumidos también en nuestro país. La vitelogenina va a ser un alergeno lipoproteico de las huevas de pescado. Esto normalmente pues, es un alimento que se consume en los países asiáticos, ¿verdad? Y esta va a ser sintetizada en el hígado de los peces y va a ser un alergeno diferente al huevo de gallina. A pesar de que es huevo de pescado, no debe confundirse. No cruza con el huevo de gallina, no cruza con el pescado muscular, con el músculo del pez. Por lo tanto, no hay que confundirlo, pero sí tener en cuenta que a lo mejor puede cruzar con otras especies de huevas, pero entre los mismos pescados, como salmones o las truchas. ¿Ok? Y esto se puede encontrar en el sushi, en el caviar, en el tobico, que son pues, alimentos que a lo mejor no consumimos nosotros abundantemente, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Sobre todo el sushi. Y el diagnóstico de la alergia de pescado, pues como ustedes saben, la historia clínica nunca va a sustituir como tal los auxiliares diagnósticos, va a ser la piedra angular de nuestro diagnóstico. Entonces, resumido en la clínica, ¿qué es lo que estaríamos preguntando a nuestros pacientes? Pues número uno, si el tiempo de aparición de síntomas tras la ingesta, ¿verdad? Vimos que normalmente aparecen después de los 10 minutos. El tipo de reacción, si hubo urticaria, si hubo gastrointestinal, si fue un broncoespasmo, si fue una afilaxia, la forma de preparación del pescado, la especie específica implicada y si ha consumido alguna otra especie de pescado y tuvo la misma reacción o fue bien tolerada. Eso va a ser de relevancia. El consumo de huevas o de suplementos con colágeno o la exposición ocupacional, ¿verdad? Si estaba preparando el paciente el alimento o si dentro del restaurante, al momento de estar oliendo la preparación, presentó los síntomas. Y esto va a ser de relevancia ya que, como mencionamos, que los íbamos a dividir en pacientes polisensibilizados, oligosensibilizados y monosensibilizados, la historia clínica puede darnos pista en dónde vamos a clasificar a nuestro paciente. ¿Y para qué nos va a servir esto? Bueno, si nosotros clasificamos de esta manera a nuestro paciente, nosotros podemos saber las recomendaciones generales a qué tipo de prueba vamos a someter a nuestro paciente. Ya que, por ejemplo, si nuestro paciente está polisensibilizado, pues principalmente vamos a hacerlo al atún, ¿verdad? Es un pescado que tiene bajo contenido de parvalbúmina, ¿no? Pero si es un paciente oligosensibilizado y solo es alérgico al epítopo beta parvalbúmina específico del salmón, pues pudiéramos probar cualquier especie de pescado que no sea de esta familia. Pero si es alérgico a otro epítopo específico que no sea salmón, que sea panga, bagre o rape, pues cualquier especie de pescado que no sea la familia de los peces culpables, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia que nosotros preguntemos esto en el interrogatorio para poder clasificar a nuestro paciente en estos grupos y poder hacer a lo mejor la prueba recto y tener la familia de pescados que puede o no consumir nuestro paciente. Igual, obviamente, van a haber pruebas o auxiliares diagnósticos en los cuales nosotros nos podemos basar y ayudarnos de estas, ¿verdad? Como las pruebas cutáneas. Las pruebas cutáneas podemos tenerlas tanto extractos ya estandarizados y van a tener una alta sensibilidad. Sin embargo, pues desafortunadamente todavía no tenemos todas las especies, ¿verdad? Que consumimos. Entonces ahí podemos hacer las prick to prick con pescado fresco. Y esta es una ventaja, sobre todo cuando sospechamos de una alergia específica de una especie, ¿no? O aquellas especies locales, ¿no? Que son las costeras de nuestro país, pues podemos hacerlas prick to prick. Y tenemos también la IG sérica específica, sobre todo de estos extractos pues, más frecuentes de pescados, y que van a tener una buena sensibilidad. Y los mejores serían los IgE a componentes moleculares, porque va a ser los que mayormente van a tener la especificidad diagnóstica que inclusive nos pueden servir para pronóstico. Y esta última sería el diagnóstico molecular por componentes. Sería muy útil cuando el paciente reacciona solo a ciertas especies, muy específico que él los haya identificado,
o tengamos sospecha de alergia ocupacional o inclusive cuando la historia clínica pues no es muy clara. También tenemos las pruebas de provocación oral, que va a ser el gold estándar para nuestro diagnóstico, y esta la vamos a realizar cuando la historia clínica a lo mejor no es concluyente, tenemos ciertas dudas sobre qué especies tolera o no el paciente, si hay, no hay, discordancia, si hay discordancia entre las pruebas que le he realizado y lo que él me está comentando, o para evaluar la tolerancia a especies específicas y tener un repertorio a mi paciente de qué podría y qué no podría consumir. Esta obviamente tendría que ser supervisada y en el hospital para la seguridad de nuestro paciente. Entonces, el diagnóstico por componentes va a ser útil porque nos puede ayudar a ver si hay una alergia selectiva o exclusión, alergia selectiva o tener reactividad cruzada con otras especies. Para eso también nos puede servir. Entonces, la Guía Mexicana de Alergia Molecular nos da este algoritmo en el cual nos menciona, si nosotros hemos encontrado una sensibilización positiva y detectamos por abordaje molecular una positividad a GAT-C1, pues esto nos dice que tenemos que tener una dieta de exclusión al pescado causante y que la reactividad cruzada con las de otras especies de pescados va a ser alta. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la Guía Mexicana de Alergia Molecular. Pero también si esta sale negativa, no nos descarta como tal alergia, más bien nos dice hay que valorar la posibilidad de alergia selectiva, ¿no? Entonces ahí es donde tendríamos que estar buscando a lo mejor una especie en específico para ese paciente. Y tendríamos que estar valorando la sensibilización a los alergenos secundarios, por ejemplo, enolasas y aldolasas que mencionamos. Entonces el algoritmo va más o menos así, incluyendo los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en mente, como la alergia a anisakis o inclusive considerar intoxicación. Entonces, si tenemos una clínica que va de la mano con sospecha de alergia a pescados, y nuestro paciente tiene un consumo regular de pescado o reciente exposición, pero no tuvo síntomas, pues realmente pues ahí hay algo sospechoso, ¿no? Entonces lo que nos dice es que la alergia al pescado va a ser poco probable y tenemos que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Pero si nuestro paciente tuvo síntomas, nosotros lo confirmamos con algún auxiliar diagnóstico que ya mencionamos, pues entonces realmente estaríamos confirmando la alergia al pescado y teniendo en cuenta que la prueba de reto oral con pescado va a ser el gol estándar, pero no siempre va a ser necesario realizarla, ¿ok? Y aquí igual nosotras nos ofrece un algoritmo en el cual nos menciona, hay un consumo regular a otras especies de pescado, ¿ok? Sí lo hay, y sale y no tiene molestias, bueno, entonces tenemos que estar pensando que a lo mejor nuestro paciente tiene reactividad altamente cruzada, muy alta, y hay que excluir con qué especies las tuvo y con qué especies no las tiene. Entonces, para poderles ofrecer a nuestro paciente, pues lo que sí podría consumir y lo que no. Y aquí también deriva el algoritmo que les mencioné. Esto es lo que las recomendaciones para la provocación alimentaria, con qué especies la haríamos, con base a en qué caja se encontraría nuestro paciente, ¿verdad? El tratamiento realmente actualmente no hay mucho que podamos ofrecerle a nuestros pacientes, más que la evitación estricta del pescado, evitar todo lo derivado de él, extractos, colágeno marino, las cápsulas, todo lo derivado a estas. El tratamiento de urgencias, de poder que el paciente sepa y conozca que puede administrarse la adrenalina y la educación al paciente, ¿verdad? Para también la prevención de estas reacciones. Desde saber leer etiquetas de alimentos, evitar la comida en restaurantes con riesgo de contaminación cruzada, porque ya se dieron cuenta que no nada más puede presentar las molestias comiendo el pescado, sino también simplemente con olerlo. El advertir en escuelas el uso de pulseras médicas para la identificación y el entrenamiento de la epinefrina. Actualmente el tratamiento, hay investigación desde la inmunoterapia oral, subcutánea, epicutánea, pero realmente no se recomienda y todavía está en fase 3 de investigación. El pronóstico, pues a diferencia de la leche y el huevo, que son alergias alimentarias que sí pueden resolverse con la edad, esta muy rara vez va a ser así. En menos del 10% va a haber una remisión espontánea. Por lo tanto, va a ser una alergia persistente, pues prácticamente para toda la vida. Y el riesgo de anafilaxia es muy alta, por lo tanto, inclusive puede ser mortal. Entonces hay que tener en cuenta la educación a nuestro paciente.
¿Qué factores moleculares pueden influir en el pronóstico? Bueno, si hay presencia de IgE específica parvalbúmina, normalmente esta se va a asociar a la reactividad cruzada entre especies. Entonces, si sale positivo nuestro paciente, tener en cuenta que puede retener reactividad con otras especies. Si hay sensibilización a múltiples alérgenos musculares, es decir, la parvalbúmina, enolasa, aldolasa, pues la correlación es de una enfermedad más persistente y grave. Si tenemos antecedentes atópicos, pues hay más riesgo de reacciones graves, sobre todo si las otras comorbilidades alérgicas están en descontrol. Y si hay ausencia de IgE a parvalbúmina, es decir, que sea solo positivo al nolasa y al dolasa, pues puede indicar una alergia específica de especie, que es la que mejor pronóstico tendría, pero realmente, como vimos, la remisión va a ser muy rara. Estos son los diagnósticos diferenciales que hay que tener en mente. La intoxicación por histamina, ciguatera, la anisaquiasis o la reacción farmacológica con tiramina. Y la que de mayor relevancia o la que podría ser un reto también sería la anisaquiasis por la infección por larvas de Anisakis simplex. Esta como tal, el Anisakis simplex es un nematodo parásito marino en el cual lo vamos a encontrar literal así en larvas, en peces y en calamares. Entonces se va a deber a una mala cocción o el pescado en mal estado. Y esto normalmente pues va a afectar al humano porque este va a ser un reservorio de la larva. Entonces van a tener también, el humano puede tener tanto síntomas alérgicos como infecciosos. Y eso va a ser un poco difícil de diferenciar. Realmente la diferencia entre estos es por medio de una endoscopía digestiva, que nosotros visualicemos la larva, y por medio de algunas pruebas como IgE sérica específica para la anisakis. Las molestias pues van a ser muy parecidas, pero si se dan cuenta, el principal síntoma va a ser dolor epigástrico agudo, que puede inclusive tener fiebre, entonces ya no va a coincidir ahí con la alergia, ¿verdad? Entonces van a ser hallazgos que pueden ayudarnos a diferenciar entre de una infección a un síntoma alérgico. Y aquí les dejo la tabla de las moléculas alergénicas de la anisakis. La seroprevalencia realmente es muy variado el rango, va desde 0.2% a un 15%, entonces es muy variado. La principal va a ser el anis S1, este va a ser de relevancia, y el anis S7, que es el que mayormente tiene una mayor prevalencia. Y bueno, hablando de la alergia a los mariscos, las generalidades de esta vamos a dividirlo en crustáceos, moluscos y otros animales marinos. Estos son los que mayormente se consume, el humano a nivel mundial es el que consume. Esta es la tabla en el cual vamos a resumir los alergenos principales, siendo el de mayor importancia la tropomiosina, a diferencia del pescado. Por lo tanto, no hay que confundirlo. ¿Okay? Parvalbúminas para el pescado y tropomiosina para los mariscos. Este va a ser un alergeno mayor, termoestable, resistente a la digestión, con una alta reactividad cruzada. Inclusive, la reactividad cruzada, como mencionábamos, no va a ser en su gran mayoría con pescado, sino con ácaros e insectos, que es también la de relevancia clínica en este. La tropomiosina en mariscos, esta va a ser una proteína contráctil del músculo, en el cual pues va a ser necesaria para el movimiento de los mariscos. Y las implicaciones clínicas, pues si se dan cuenta, en la gran mayoría, hasta el 90% de los pacientes alérgicos a crustáceos la van a tener positiva. Y hay ciertos factores que van a modular su alergenicidad. La cocción, realmente, la tropomiosina va a ser muy termoestable, puede sobrevivir al pH gástrico y pepsina. Tiene una conservación del más del 80% entre especies, por lo tanto va a tener una gran reactividad cruzada. El método de preparación realmente pues va a ser, como es termoestable, inclusive el vapor puede liberar los alergenos, con lo cual el paciente alérgico puede bastar con que esté oliendo los aeroalergenos, o sea, los inhale y con eso sea suficiente para causar molestias. Y el procesamiento industrial no van a eliminar su alergenicidad. Por lo tanto, aunque esté bien cocido o el método de preparación que quieran del marisco, no se va a sugerir más que la dieta de eliminación total al marisco. Estos son los principales mariscos que tienen la tropomiosina, sobre todo en nuestro país: el camarón, cangrejo, langosta, pulpo, calamar. Y estas son la reactividad cruzada
importante a tener en cuenta. Les subrayé la que a mí me parece relevante para tener en cuenta que no va a cruzar realmente, la tropomiosina va a cruzar o nulamente o muy bajo con el pescado. Realmente es muy diferente, por lo tanto no hay que confundirla. No vamos a eliminar, no le vamos a recomendar a nuestro paciente eliminar los mariscos si es alérgico al pescado o viceversa. Pero si se dan cuenta, va a tener una alta reactividad con el camarón, cangrejo y langosta. Inclusive va a ser más, va a tener una reactividad cruzada con los ácaros de polvo y la cucaracha y algunos insectos comestibles. Es lo que tendríamos que tener en cuenta más bien para tener cuidado con nuestro paciente. Hablando de la arginina quinasa, bueno, esta va a ser un segundo alergeno de los mariscos y esta va a servir para convertir la arginina a ATP en fosfoarginina. Hay ciertos factores que van a modular su alergenicidad, pero realmente va a ser igual termoestable, va a ser resistente a la pepsina, se va a conservar, la inmunoreactividad va a ser, puede disminuir si cocemos a los mariscos por alto tiempo y un tiempo prolongado. ¿Qué implicaciones clínicas tendría estas proteínas? Pues bueno, es responsable de la alta reactividad cruzada entre mariscos. Eso sí va a ser de relevancia, ya que entre ellos sí va a tener una homología muy parecida. Y la inhalación puede causar asma ocupacional de esta. Entonces, si pensamos en asma ocupacional por mariscos, hay que tener en mente la arginina quinasa. Estos son algunos componentes conocidos de la arginina, que sería en el cangrejo, en el camarón tigre, en langosta, calamar y el ácaro de polvo. Y la reactividad cruzada va a ser muy alta entre estos mismos, entre los crustáceos, que sería el camarón, cangrejo y langosta. Pero igual, si se dan cuenta, ácaros de polvo, cucaracha e insectos comestibles. Habrá que ver si hay a chapulines o a gusanos de maguey, que son insectos, quién sabe, podría ser. Porque también, ajá, y Oaxaca pues también tiene zona costera, entonces podría ser. Y bueno, la miosina ligera de cadena reguladora, esta va a ser una proteína en el cual también va a actuar sobre el músculo. Las implicaciones clínicas de esta, pues también va a tener una alta prevalencia en aquellos pacientes alérgicos, que va a ser hasta el 60%. Va a estar asociada a reacciones severas y no se va a eliminar con la cocción. Realmente, todas estas que mencionamos, ninguno se elimina con la cocción. Entonces, para tenerlo en cuenta. Estas son las principales especies de mariscos que la contienen: el camarón tigre, el camarón blanco, el cangrejo y la langosta. Y esta es la reactividad cruzada con la cual podríamos tener reacciones. Por ejemplo, las mismas entre la interespecie de los mariscos y pues va a tener, esta va a ser menor con las cucarachas a diferencia de las anteriormente mencionadas. Y esta imagen resume todo lo que hemos mencionado. Si se dan cuenta, uno pensaría, ¿no? A lo mejor como paciente, si soy alérgico al pescado, ¿puedo comer marisco? Esa es una pregunta muy frecuente de nuestros pacientes. Entonces, esta imagen lo resume todo. Realmente, entre pescado y marisco, no va a haber mucha reactividad cruzada, va a ser casi nula, pero hay que tener en cuenta que si nuestro paciente es alérgico a ciertos mariscos, la reacción cruzada va a estar mayormente implicada entre ellos mismos, inclusive entre cucarachas, ácaros de polvo y otros insectos comestibles. Entonces, hay que tener más bien cuidado de eso en nuestros pacientes alérgicos a los mariscos. Más bien sugerirle a nuestro paciente a lo mejor analizar si tiene rinitis alérgica al polvo, si hay cucarachas pues, en casa o si hay consumo de otros insectos, ¿verdad? Las manifestaciones clínicas de la alergia a los mariscos igual se van a producir prácticamente de manera inmediata, desde minutos hasta 2 horas posterior de la ingestión. La sensibilización puede producirse por ingestión oral, contacto con la piel o inhalación de las partículas aerolizadas. Los síntomas van a variar, pero los más comunes van a ser urticaria, angioedema y síndrome de alergia oral hasta el 95% de los pacientes. Pero también la anafilaxia va a ser una presentación en una tercera parte de estos pacientes. Inclusive puede llegar a ser mortal. Los síntomas gastrointestinales van a estar presentes en el 20% de los pacientes y los síntomas respiratorios de un 5 a un 23%. El diagnóstico, nuevamente, la historia clínica, de manera detallada, no va a sustituir
a los auxiliares diagnósticos y también podemos hacer uso de auxiliares diagnósticos como las pruebas cutáneas o una IgE sérica específica. Estas primeras nos van a ayudar en aquellos extractos ya comerciales que tenemos identificado, pero en aquellos que no tengamos o no estén todavía disponibles en nuestro país, podemos hacer prick to prick. Y la IgE específica sérica, pues bueno, esto podemos utilizar con los extractos de mariscos nuevamente que ya tenemos disponibles, pero también podemos tener una mayor especificidad y valor pronóstico si utilizamos los componentes moleculares. ¿Cuándo podemos hacer uso del diagnóstico molecular? Si hay reacciones cruzadas entre mariscos, el ácaro de polvo, insectos, si tuvo anafilaxia inclusive y no queremos someterlo a las pruebas. Inclusive una evaluación preinmunoterapia también sería adecuada, sobre todo si hay reactividad cruzada ácaro de polvo. Y el gol estándar diagnóstico, como siempre, va a ser la prueba de provocación oral. Esta debe ser nuevamente vigilada y supervisada. Y el diagnóstico por componentes, pues esto es lo que nos sugiere también la Guía Mexicana de Alergia Molecular, donde nosotros si tenemos un paciente con una sensibilización positiva y observamos por medio del abordaje molecular, tenemos los diferentes componentes moleculares, sobre todo la tropomiosina, que es de relevancia en los mariscos, pero no en pescados, sale positiva, pues esta nos va a dar la indicación de que muy probablemente va a tener reactividad cruzada con otros mariscos. Por lo tanto, si nuestro paciente tenemos esto y está positivo y nuestro paciente nos dice qué mariscos pudiera consumir, doctora, o qué podría consumir, realmente tendríamos que estar evaluando pues cuáles les vamos a prohibir y cuáles no, ¿verdad? Porque tiene alta reactividad, entonces estaríamos prácticamente eliminando el camarón, la langosta, que son los que mayormente tienen reactividad. Pero si estas salen, por ejemplo, positivo a PEN M2, este es un síndrome de alergia oral. Podríamos valorar la tolerancia a formas cocidas o horneadas, ¿verdad? Pero solamente a PEN M2, que sería la arginina sinasa, ¿ok? A diferencia de la tropomiosina. Entonces, para eso nos sirve el diagnóstico por componentes moleculares, para ver qué podemos ofrecerle a nuestro paciente y el pronóstico que la alergia tenga en él. El tratamiento, nuevamente, va a ser la eliminación estricta de alimento desencadenante. El tratamiento de urgencias debe portar siempre nuestro paciente la adrenalina y educar a nuestro paciente igual sobre la prevención del consumo de estos. El pronóstico. La alergia a mariscos también es persistente en su gran mayoría, menos del 10% va a tener una remisión y el riesgo de anafilaxia es elevado. Por lo tanto, ¿qué factores van a predecir un peor pronóstico? Bueno, si tiene presencia la IgE sérica específica, atropomiosina, si hay polisensibilización molecular, porque va a ser una de mayor gravedad y baja tolerancia. Si inició o se presentó con una afilaxia previa, pues va a sugerir un curso clínico más grave. Si hay presencia de sensibilización a tropomiosina, pero de ácaros o insectos de los cuales hemos hablado, porque prácticamente van a tener reacciones más amplias y persistentes. Es decir, no solamente va a tener molestias con el camarón, sino también si hay ese contacto con polvo o las cucarachas, pues también puede tener los mismos síntomas. Si hay comorbilidades como asma o alergias, porque son comorbilidades que si no están controladas pueden empeorar el pronóstico. Y el consumo accidental frecuente, porque sugiere que haya mayor riesgo de reacciones graves, inclusive impredecibles, ¿verdad? Que no se identifique específicamente a qué fue. Y bueno, como conclusiones del día de hoy de nuestra clase, como número uno es mencionar que la alergia al pescado, a los pescados y mariscos es una causa frecuente de reacciones alérgicas alimentarias graves, inclusive tener en cuenta que puede ocasionar una anafilaxia mortal, que todavía sucede en nuestros días. El diagnóstico debe ser integral en cada paciente, debemos identificar la alergia verdadera a qué especie para poder tener identificar esa sensibilización cruzada o reacciones inclusive no inmunológicas y poder mejorar el pronóstico y el tratamiento de nuestro paciente. Actualmente como tal no existe una cura, hay ensayos clínicos que están evaluando la inmunoterapia oral, subcutánea, epicutánea, pero actualmente el tratamiento se limita a evitar el alimento, a educar a nuestro paciente y el uso de adrenalina como rescate.
Y el conocimiento de los alergenos moleculares, pues nos va a permitir un abordaje más preciso y personalizado. Entonces, esto abre puertas para estrategias futuras, inclusive pensar en la desensibilización a estos alimentos o inmunoterapias dirigidas. Y muchas gracias por su atención.